Y regresando a la siguiente, por favor, otra vez a la pregunta de por qué son tan diversas. Ya les mencioné y los he ido llevando a que, bueno, es muy importante la coevolución con los insectos, la diversidad que tienen, y que por selección natural se van diversificando y dando una gran cantidad de especies diferentes. Ok, y bueno, le ponemos una estrella a la selección natural. Más sin embargo, en tiempos recientes se ha propuesto que también la deriva génica es un proceso importante en esta diversificación de las orquídeas. ¿Saben qué es deriva génica? O sea, es un proceso en el cual en poblaciones pequeñas, debido al azar, se eliminan algunos genes y se fijan otros genes, entonces se va haciendo diferentes, digamos, las poblaciones. Una población pequeña eliminó determinados individuos y quedan otros con ciertas características. Acá se eliminan determinados genes y quedan otros con ciertas características, de una manera muy simple. Digamos, esto es deriva génica, es que en poblaciones pequeñas va a haber eliminación por procesos al azar, hay eliminación de ciertos genes y la fijación de otros genes. Entonces eso va a ir dando diferencias genéticas, ¿me explico? Entonces se ha propuesto, Tremblant desde ahí en 2005 ha propuesto que no solo es importante la selección natural, sino que también la deriva génica. ¿De qué manera? La siguiente. De una manera otra vez muy simple, voy a tratar de explicar. Ellos en este año, con una revisión de literatura de una gran cantidad de trabajos en la familia sobre su biología reproductiva, entonces concluyen, y bueno, esto ya se sabía, que en las orquídeas hay una gran limitación de la polinización. Esto es que dan muchas flores, pero de muchas flores dan muy poquitas fruto. Si hacemos trabajos, por ejemplo, Reina hizo su tesis, hizo cruzas, ¿sí?, en el campo, con exocruzamiento, y da X cantidad de fruto. Por ejemplo, yo también lo hice en mi tesis del doctorado y encontré alrededor de 80% de fructificación si yo las cruzo, ¿me explico? Y al natural, en condiciones naturales, apenas un 20, o depende de la población, pero alrededor de 29%, ¿me explico? Entonces, ¿qué va? 29% al natural, a que si tú la cruzas un 80% de frutos, ¿me explico? Entonces, se deduce a es capaz de dar fruto, pero en las condiciones naturales no da fruto, o sea, tiene una fuerte limitación de la polinización. Y no solo en esta especie, sino digo, en esta revisión de literatura de cientos de especies, de muchas especies, incluso que dan recompensa, que no dan recompensa, de especies tropicales, de especies de clima templado. Es una revisión extraordinaria, y encuentran, y eso incluso desde antes ya se sabía, que en esta familia es típico que hay una limitación de la polinización. ¿Me explico? O sea, que no hay muchos polinizadores, sino que hay muy poquitos polinizadores. Entonces, precisamente, hay muy poquitos polinizadores, aunque haya muchas plantas, muy poquitos dan fruto. Y de esas poquitas que dan fruto, muy poquitas logran germinar porque necesitan al hongo. Entonces, realmente se menciona que el tamaño efectivo de las poblaciones en orquídeas es muy pequeño, ¿me explico? Entonces, por un lado, aunque vemos muchas plantas, de todas esas un montón de plantas, solamente unas cuantas dan flor. Y de esas que dan flor, unas cuantas, un porcentaje bajísimo, alrededor entre 1% al 20%, algo así, apenas son las que dan fruto. Y de esas que dan fruto, de las semillas que dan, pero sin más bajísimo porcentaje, logran germinar. Entonces realmente es un tamaño muy pequeño de las poblaciones, lo que se llama tamaño efectivo de la población, que son los individuos reproductivos y que van a dejar descendencia, que van a trascender a la siguiente generación. ¿Me explico? De una manera muy simple, pero ustedes en ecología seguramente ya vieron lo que es el tamaño efectivo de población con fórmulas y demás, pero esa es la idea. ¿Me explico? Entonces, pues, tienen un tamaño efectivo de las poblaciones muy bajo, y es entonces que se propone que la deriva génica podría ser un mecanismo muy importante de diversificación en esta familia, ¿sí? Entonces, que la deriva génica puede actuar en poblaciones locales, y después, por selección natural, aquellos genotipos que sean aptos se van a adaptar a determinado ambiente, aquellos que no sean se van a ser eliminados en otro lugar, otros, etcétera. Y eso ha ido dando la diferenciación, y entonces
el inicio de la cladogénesis. ¿Sí? La siguiente, por favor. Acabas de pasar, vale, en una... Ah, mira, está. Bueno, entonces, hablando pues las teorías de biodiversidad en esta familia, les comento de Tremblay y más en el 2005, es este señor, comenta que el bajo éxito reproductivo de las orquídeas determina esos mecanismos únicos de polinización y diversidad extrema. Entonces, pues, los procesos por los cuales se ha diversificado esta familia son, no es solamente la selección natural, sino muy probablemente también está actuando lo que es la deriva génica. ¿Sí? La siguiente. Y en un trabajo más reciente, pues, en el 2009, ¿sí? en una revista de la Sociedad Real de Londres, ellos estudian, se llama explorando la selección, o sea, explorando el proceso de selección natural relacionado con la adecuación de acuerdo a características, de acuerdo a las características reproductivas. Bueno, dicho en otras palabras y muy sencillo, ellos trabajaron con 2 especies, con una que se llama Tolumnia variegata, que hay una gran variación morfológica, y también con Caladenia válida de Australia, que también tiene una gran variación morfológica. Entonces, demuestran, ¿sí?, con medidas, aquí está, midiendo plantas y demás, eso no fue con esta, sino fue ahí en Ecuador, pero midiendo plantas, etcétera, demuestran ellos que la variación morfológica, una gran variación morfológica dentro de la misma especie, va a determinar en un momento dado, en plantas de ciclo de vida corto, la dinámica en el proceso evolutivo en que se dé o más selección natural o bien deriva génica. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en esta especie que hubo una gran variación, y si se encuentra que hay más adecuación o más fructificación con las de alabelo, por ejemplo, grandote, si hay adecuación relacionada con un determinado morfotipo, entonces ahí va a haber más selección natural. Va a decir, esta se está seleccionando, esta está favoreciendo que haya más frutos y va a haber selección natural. En cambio, si no sucede eso, si no importa la variación morfológica y no hay una mayor adecuación de determinado genotipo, entonces si es de tonos poco fructuosos, son pequeñas poblaciones, son plantas de vida corta, etcétera, entonces es la deriva génica lo que va a estar actuando. ¿Me explico? Entonces, con este ejemplo yo quiero poner a ustedes en mente que, bueno, la alta diversidad aún no ha sido explicada, no es del todo 100% por qué hay tantas orquídeas, pero bueno, es muy probable por mecanismos, precisamente por selección natural y también por deriva génica. Y bueno, se está haciendo ahorita trabajo al respecto, hay investigadores en todo el mundo haciendo, y básicamente pues ellos haciendo trabajo en este sentido. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, entonces finalmente menciona y dicen que el trabajo de Darwin pues es muy importante, tiene una gran validez aún en nuestros días. La selección natural es la fuerza motora en la evolución de esta familia, pero con pequeñas modificaciones. O sea que bueno, que también la deriva génica es muy importante. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos, hay una gran diversidad, hay un montón de especies diferentes. Ahora, bueno, ¿dónde se distribuyen? Existen en todo el mundo, hay orquídeas, a excepción, claro, de desiertos extremos y regiones polares. Pero es una familia que se considera cosmopolita. Sí, es muy interesante hacer notar que en ciertos continentes hay ciertos géneros característicos que en otros lugares no hay. Por ejemplo, el género Dendrobium, Vanda son típicamente asiáticos, género Epidendrum, Cattleya son básicamente americanos.